If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Boombox. El ELN deja una secuela muy particular en términos ambientales. Con esos $10 millones tuvo plática amplia el ELN para atentar contra el oleoducto. Estando nosotros en Arauca, estamos reparando y en un momento dado empieza una balacera. Aquí no es que el Estado es el malo y ellos buenos, no. De todas las investigaciones de la justicia sobre el extenso repertorio de violencias del ELN en 60 años de guerra, quizá el capítulo menos documentado sea la catástrofe ambiental que le ha causado al país. Casi 4 millones de barriles de crudo han sido derramados desde 1986 por cuenta de los atentados contra la infraestructura mineroenergética que ha realizado esta guerrilla. Un debate de toda la trascendencia hoy, en tiempos en los que el medio ambiente ocupa un lugar esencial en la discusión mundial sobre el cambio climático y en donde por primera vez en la historia de las negociaciones de paz en Colombia se propone una comisión de la verdad para la naturaleza. Capítulo 7. El holocausto ambiental. ...18 de octubre de 1998... A las 12:30 de la madrugada... un comando del ELN dinamita el oleoducto Cusiana-Coveñas... a la altura del municipio de Segovia, en Antioquia. La explosión del tubo ocurre muy cerca del caserío de Machuca, un pueblo afrodescendiente fundado en 1950, en el que sus habitantes se dedican en su mayoría a la extracción artesanal de oro. 924.000 galones de petróleo se derraman en poco tiempo en un radio de 800 metros a la redonda. Un segundo estallido, media hora después, provoca un incendio que cobra las vidas de más de 80 personas y destruye todo a su paso: bosques primarios de 2 microcuencas, fauna silvestre, animales domésticos, todo. El crudo y las llamas que bajan por el río Pocuné, en una escena como de fin del mundo y que alcanzan los 100 metros de altura según los sobrevivientes, arrasan en minutos el pueblo entero. La carbonización del suelo vegetal es dantesca. La ignominia de Machuca persigue desde entonces al ELN. Mucha atención, un nuevo atentado acaba de sufrir el oleoducto Caño Limón Coveñas. El ataque con explosivos se produjo en la vereda Caño Claro del municipio de Saravena, en Arauca, donde se produjo un derrame de crudo. Este es apenas uno de los más de 4.000 atentados a la infraestructura petrolera en la historia de Colombia. Un dato que podemos confirmar desde esta investigación periodística según las siguientes cuentas. La Comisión de la Verdad, recogiendo un informe conjunto de la Fundación Ideas para la Paz y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, habla de 3.659 ataques a oleoductos entre 1986 y 2015. El reporte, que cruzó las bases de datos de la policía y del Centro de Memoria Histórica y que depuró estas estadísticas, es uno de los más completos hasta hoy. Ahora bien, en respuesta a un derecho de petición para este podcast, el Ministerio de Defensa sostiene que entre 2016 y 2023 se presentaron 423 atentados más, lo cual arroja una cifra total de casi 4.100 ataques desde 1965. Noticias Caracol conoció imágenes inéditas de la forma como actúa el ELN en el momento de atacar el oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca. Informes de inteligencia militar revelan además la manera como el grupo guerrillero... Las guerrillas de las FARC y el ELN han sido las mayores responsables de esta práctica sistemática, con más del 60% de las acciones armadas. Al ELN se le atribuyen unos 1.300 ataques. Pero esa cifra podría ser muchísimo mayor si se tiene en cuenta que en 1.112 casos, es decir, el 30% de los hechos, no se pudo determinar el grupo armado responsable. Más allá de estas lagunas, propias de un conflicto tan extenso e irregular como el colombiano, para cuantificar el tamaño del derrame de crudo, el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, aporta datos contundentes.
Los atentados del ELN han significado el derrame de 3.8 millones de barriles. Si se compara eso con el mayor accidente de derrame de petróleo en la historia, que fue el del Exxon Valdez, ahí se derramaron 250.000 barriles. Entonces, la dimensión de la gravedad de lo que ha sucedido en Colombia es que en Colombia se ha derramado petróleo el equivalente a 15 Exxon Valdez desde el primer atentado. En el 14 de julio de 86 fue la primera vez que se dinamitó el oleoducto. Sin embargo, el ELN ya había realizado su primer atentado en el año 65 en Barranca Bermeja. O sea que tiene ya una tradición de cerca de 60 años de atentados contra la infraestructura petrolera, pero sin duda lo más grave ha sido lo del oleoducto Caño Limón-Coveñas. El 24 de marzo de 1989, el buque petrolero Exxon Valdez encalla en Alaska y provoca uno de los peores desastres ambientales de la historia. La mancha de petróleo se expande sobre 2.000 kilómetros de la costa. Pues bien, según Manuel Rodríguez, esa hecatombe ha sido 15 veces mayor en Colombia como resultado de los ataques a la infraestructura de hidrocarburos por parte del ELN. Ni más ni menos. La Exxon se ve obligada entonces a pagar por este siniestro cerca de $7.000 millones en multas, demandas y labores de limpieza. Con ese parámetro, ¿cuánto costaría atender la calamidad del derrame de crudo en Colombia provocado por esta guerrilla? Responde de nuevo el exministro Rodríguez. Aquí hemos derramado 15.2 veces más. Eso sería equivalente a un costo total de 106.400 millones de dólares. 60 reformas tributarias. Porque haber hecho todo el daño que han hecho a las comunidades, a los ríos, a las quebradas, etcétera, etcétera. Porque digamos los ríos Arauca, Tibú, Catatumbo, Tarra, las quebradas del Lorro, el Carmen, la Medrosa, la Pérdida y Caño Victoria han sido afectadas una y otra vez. En un momento dado fue tan grave el asunto que en 1988 fueron vertidos casi 94.000 barriles de crudo al lago de Maracaibo, vía el río Catatumbo, que se considera la más grande contaminación de la historia de un río por razones de petróleo. Venezuela el día de mañana estaría en capacidad de demandar a Colombia por los daños efectuados por el ELN en sus ecosistemas. De los cerca de 9.000 kilómetros de la red de oleoductos y poliductos por la que se mueven el petróleo y sus derivados en el país, el Caño Limón-Coveñas ha sido la infraestructura de transporte de crudo más atacada en la historia, no ya de Colombia, sino del mundo. Se calcula que el oleoducto de 778 kilómetros de longitud, que atraviesa 6 departamentos y 37 municipios, ha sufrido unos 1.600 atentados a sus instalaciones en los últimos 40 años. La inmensa mayoría de estas acciones armadas han sido realizadas por el Ejército de Liberación Nacional y específicamente el Frente Domingo Laín que se mueve en Arauca. Este oleoducto, que lleva el crudo desde los llanos orientales hasta el puerto de Coveñas en Sucre para su exportación, tiene una capacidad para mover 225.000 barriles diarios. Se calcula que el pozo Caño Limón-Coveñas, descubierto en 1983 por la petrolera Occidental Petroleum Oxy, tiene 1.200 millones de barriles en reservas de petróleo. Lo más paradójico es que ese hallazgo en Arauca, que hizo que Colombia dejara de importar petróleo y puso al país en la vanguardia de la exportación del crudo en la región, fue el que revivió a la moribunda guerrilla del ELN en los años 80. El secuestro de varios contratistas de la firma alemana Mannesmann, encargada de la construcción del oleoducto, y su posterior liberación a cambio de millones de dólares, le supuso al ELN unas rentas exorbitantes que le permitieron salir del arrinconamiento en el que había quedado tras la operación Anorí del ejército una década atrás. Así lo explica Manuel Rodríguez Becerra. El primer tema con Caño Limón-Coveñas fue que el ELN le exigió a la Mannesmann, que la compañía alemana que construyó el oleoducto, $10 millones, so pena de que no le dejaba construir el oleoducto. Ahí comenzó el baile, como dice. Y la Mannesmann pagó los $10 millones. Y lo grave es que la Mannesmann la dedujo de impuestos en Alemania. Y con esos $10 millones tuvo plática amplia
el ELN para atentar contra el oleoducto. Entonces ha habido 1.600 atentados sobre ese oleoducto. Ya han tenido que construir el equivalente a otro oleoducto, hazme el favor. El sociólogo e investigador del conflicto armado, Eduardo Pizarro León Gómez, es así de ácido con lo ocurrido con la Mannesmann y el ELN. El ELN ya había incorporado la extorsión a las empresas petroleras, pero la Mannesmann fue la que produjo el salto cualitativo del ELN hacia la organización que va a ser futura, lo cual es indignante, porque fue una empresa multinacional la que, para terminar de construir el oleoducto, alimentó el resurgimiento del Ejército de Liberación Nacional en términos financieros. Yo creo que es algo absolutamente condenable que las empresas petroleras, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, el petróleo está siempre en países conflictivos, es una tragedia el petróleo, y siempre las empresas petroleras han reactivado este tipo de organizaciones a nivel global, y en Colombia no fue una excepción. Un reporte del año 2023 de Cenit, filial de Ecopetrol en el transporte y logística de hidrocarburos, señala que el derrame de 3,8 millones de barriles de petróleo como consecuencia de los atentados tan solo al oleoducto Caño-Limón-Coveñas le ha significado a Colombia dejar de recibir unos 340 millones de dólares en exportaciones. Los departamentos de Arauca, Boyacá y la región del Catatumbo en norte de Santander han sido los más afectados por estos ataques del ELN. Contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, filtración del hidrocarburo en los suelos, emponzoñamiento de tierras dedicadas a la agricultura, pérdida de cobertura vegetal en ecosistemas protegidos y el desplazamiento y muerte de miles de animales. Un holocausto ambiental que empezó en 1986, cuando el ELN, revivido súbitamente apenas un par de años atrás, por cuenta de la multimillonaria extorsión a la Mannesmann, lanza la campaña Despierta Colombia, nos están robando el petróleo. Una plataforma desde la cual arenga contra el gobierno de Virgilio Barco por la presencia y explotación de hidrocarburos por parte de las multinacionales. Anuncia el sabotaje a la infraestructura petrolera en defensa de la soberanía y defensa de los recursos naturales y hasta plantea un impuesto a las multinacionales equivalente a $1 por cada barril extraído. Cumpliendo su amenaza, el 14 de julio de 1986, el ELN realiza su primer atentado contra el oleoducto Caño-Limón en el sector de la Don Juana, en Carmen de Tonchalá, un corregimiento ubicado a escasos 20 minutos de Cúcuta, la capital de norte de Santander. Ese primer ataque sería un aviso de lo que vendría. 45.743 barriles de petróleo se derramaron aquella vez. Sobre este discurso contradictorio del ELN habla el exministro de Ambiente, Juan Mayer. Uno no puede estar hablando de la defensa del medio ambiente, por un lado, mientras está generando actos y acciones que terminan siendo muy nocivos y dañinos para el medio ambiente. Es que cada voladura de oleoducto termina contaminando, termina afectando especies de fauna y flora, pero igualmente afecta los ríos, las quebradas, termina afectando los acueductos, termina en una cantidad de tragedias en las cuales pues no cabe el discurso de que somos defensores del medio ambiente. Eso no tiene coherencia. Recuerdo mucho el caso de Machuca, porque yo fui a Machuca en ese momento siendo ministro de Medio Ambiente y esto fue una situación terrible. Volaron un oleoducto y se incendió todo esto y entró al pueblo y mató a más de 80 personas y dejó yo no sé cuántos heridos. Era dramática la situación de ese entierro colectivo que se hizo allí en Machuca. Frank Pearl, también exministro de Ambiente, es contundente en su rechazo a esas tesis justificatorias del ELN que lleva 4 décadas haciendo carrera. Más de 40 años el ELN viene financiándose a punta de romper tubos y causar desastres ambientales grandes, medianos y pequeños. Entonces, ese discurso ambientalista del ELN es un discurso
increíblemente contradictorio y es una doble moral. Ellos lo que dicen es que es preferible derramar el petróleo a que se lo lleve una compañía multinacional. Y no están teniendo en cuenta para nada la degradación ambiental que causa. Según la investigación antecitada de la Fundación Ideas para la Paz y CODES, en informe enviado a la Comisión de la Verdad, los 5 departamentos más afectados por el derrame de hidrocarburos en Colombia son Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Santander y Nariño. En estas últimas 4 regiones hace presencia el ELN, pero lo más crítico de su accionar se ha concentrado en Arauca. Acá un dato brutal. Los atentados al oleoducto Caño-Limón-Coveñas en los municipios de Arauquita y Saravena concentran el 20% de todos los ataques a la infraestructura petrolera en Colombia en toda su historia. Para ser más precisos aún, entre 1986 y 2015 se registraron 826 acciones armadas contra ese oleoducto en Arauca, la mayoría de ellas atribuidas al ELN. 6 de cada 10 ataques fueron con explosivos, pues también se presentaron emboscadas, quemas de vehículos, retenes ilegales, secuestros, hurtos, homicidios, disparos al tubo y víctimas por minas antipersona. De hecho, Ecopetrol hizo públicas unas estadísticas escalofriantes hace pocos años. Entre 2000 y 2017 murieron 167 personas y 584 más resultaron heridas por cuenta de las minas instaladas alrededor de los tramos afectados por los atentados contra ese oleoducto. No es todo, por supuesto. Entre 2017 y 2023, de acuerdo con reportes oficiales del Ejército solicitados por este podcast, esa guerrilla dinamitó en 96 ocasiones más el tubo del Caño Limón en Arauca. Espero que no se vayan mareando con tantas cifras, que todavía falta mucho. Para 1988, es decir, apenas 2 años después de haber empezado su política de saboteo al oleoducto Caño Limón, el ELN ya contaba con 34 ataques al tubo, y de acuerdo con los informes recogidos por la Comisión de la Verdad, a 2015 triplicaba las FARC en el número de atentados a esa infraestructura petrolera en Arauca. La bióloga colombiana Brigitte Baptiste, quien durante años estuvo al frente del Instituto Humboldt y hoy oficia como rectora de la Universidad EAN, sostiene al respecto. El ELN deja una secuela muy particular en términos ambientales, muy dramática, por supuesto, en la medida en que su enfoque sobre la rebelión, por decirlo así, estuvo siempre caracterizado por la lucha contra los extractivismos y contra el extractivismo petrolero, por la soberanía del uso de los recursos energéticos durante los 50 años, digamos, que lleva esta historia. El ELN, al haber optado por el sabotaje a la infraestructura petrolera, creó una situación inédita, además, en el mundo, de derrames petroleros continuos, crónicos y digamos, literalmente de sangre de la actividad extractiva que afecta de una manera muy poco medida la biodiversidad, y especialmente porque los efectos de todos estos atentados no se han podido medir. Es muy complicado volver a los sitios donde se han realizado estos atentados, más de 1000, entiendo, en la última década incluso, porque el derrame y el crudo que se ha vertido, en parte se saca, en parte se metaboliza en los sitios, causa un impacto inmediato, pero también de largo aliento, y no ha habido una iniciativa para hacer esa evaluación a profundidad. Según Baptiste, las pocas investigaciones que hay para medir las dimensiones de estas catástrofes ambientales las han hecho las empresas petroleras con el fin de desarrollar planes de contingencia para atender cualquier atentado. Ni siquiera el Instituto Humboldt, que tiene la capacidad para hacerlas, ha podido tener un programa nacional de monitoreo con indicadores robustos para documentar los estragos de estos derrames de crudo. Apenas ha logrado registrar cifras muy ocasionales de la mortalidad de peces o de la persistencia de químicos en algunas cuencas contaminadas, pero aún se desconoce, por ejemplo, si hay mutaciones carcinogénicas en animales asociadas a la toxicidad del petróleo. El impacto a largo plazo de esta tragedia ecosistémica aún no ha sido estudiado.
Y eso ocurre en buena medida porque el conflicto sigue vivo y llegar a esos lugares en regiones tan convulsionadas resulta imposible. Indudablemente, el acceso sigue siendo una de las grandes limitaciones. Por ejemplo, el oleoducto andino que va de Putumayo hasta Tumaco, pues es una zona caliente. 90% inaccesible. Hacer una expedición al Alto Putumayo, hacer una evaluación de los daños continua en los manglares de Tumaco, requiere un esfuerzo muy grande y continuo. Entonces, si uno no tiene datos regulares, muestras de agua, muestras de vegetación, muestras del suelo, no puede hacer inferencias directas de cómo ha sido el proceso de recuperación espontánea o facilitada. En ese sentido, la investigadora Baptiste lanza una frase que a algunos les podrá causar roncha, pero que está más que respaldada por los datos. El ELN, si finalmente logra firmar un acuerdo de paz, ojalá, lo deseamos con todo el corazón, yo creo que todos los colombianos deberá hacer ese autoexamen. Lo podrá justificar como considere que debe hacerlo desde el punto de vista ético-político, pero lo cierto es que 50 años de voladoras de oleoductos, millones de barriles vertidos a los ríos, no se comparan con el daño que la extracción y la actividad petrolera legal ha producido. Se suman, digamos, si es del caso hacer ese reconocimiento, pero es inevitable que vamos a tener que invertir muchos esfuerzos, mucho tiempo y muchas capacidades en reparar los daños a los ecosistemas, reparar los daños a las comunidades rurales que se han visto afectadas por los atentados terroristas. Un extenso reporte judicial de la Fiscalía, de 849 páginas, elaborado por esa entidad en el año 2015, concluye que las voladuras del oleoducto Caño-Limón-Coveñas han provocado afectaciones en 34 de los 37 municipios por los que pasa el tubo entre Arauquita y Coveñas en su recorrido de 778 kilómetros. Los costos de la limpieza de esos desastres ambientales fueron tasados en más de 181.000 millones de pesos. El mismo informe asegura que debido a los constantes derrames de petróleo que alcanzan caños, quebradas y ríos en esas zonas, las bocatomas de agua más afectadas han sido las de los municipios de Arauquita y Saravena, en Arauca, y Tibú, Teorama, Convención y El Carmen, en norte de Santander. La cuenca del río Catatumbo y el Tarra, así como la de Pamplonita-Zulia, han sido las más damnificadas. Solamente en el año 2013 se presentaron 632 atentados en un solo año. Tú no te imaginas lo que representa para la organización y para todos los trabajadores ese tipo de situaciones. Nuestros oleoductos atraviesan las 3 cordilleras y las condiciones pues no son las más asequibles y desafortunadamente donde se presentan estos atentados pues son sitios extremadamente complejos topográficamente hablando y la gente que trabaja en las reparaciones de los oleoductos tiene que sufrir de unas condiciones extremadamente adversas. Quien habla es Rafael Espinosa Rosso, ingeniero civil y vicepresidente de Oleoductos de Cenit, filial de Ecopetrol, encargada del transporte, logística y distribución del petróleo en Colombia. Durante 30 años, Espinosa ha sido testigo de cómo Ecopetrol ha desarrollado la tecnología para atender cuanto antes estas emergencias y mitigar sus efectos. Con todo el pragmatismo, pero también con cierto nivel de resignación apabullante, dice lo siguiente. En 2015 pudo haber estado del orden de 400 atentados más o menos, pero se ha mantenido desde el 86 como un típico promedio, llamémoslo así. ¿Qué es lo que nosotros, digamos que tenemos ya como muy enfocado? Que desafortunadamente la realidad que tenemos nosotros en la industria es que vamos a estar en posibles atentados de un momento a otro y eso nos ha llevado a perfeccionar nuestros planes de contingencia. Hace un rato te decía que nos hemos vuelto expertos a nivel mundial.
De acuerdo con Espinosa, el país lleva 40 años viendo cómo las guerrillas sistemáticamente han venido dinamitando la infraestructura petrolera, pero nada sabe ese mismo país sobre lo difícil que resulta emprender una reparación de esas redes de transporte de crudo en áreas en las que con buena suerte solo se llega en mula. La reparación de un oleoducto bombardeado, dice, es compleja y azarosa. Primero el ejército debe llegar y asegurar la zona, verificar que no haya minas antipersona ni riesgos de posibles combates, y solo después pueden llegar los técnicos al lugar. Aquello puede durar horas, días y hasta semanas. Un 95% de las víctimas han sido miembros de las fuerzas militares. Desafortunadamente en esos ejercicios de movilización que ellos realizan, imagínate 632 atentados en un año. Hacían el atentado y se terminaba la reparación y en cuestión de minutos ya estaban en el otro y la misma tropa tenía que moverse de un lado a otro. En esas movilizaciones corrían muchísimos riesgos. Hay ocasiones en que duras 10 días y el ejército no puede entrar por la criticidad de la zona. Empiezan los compañeros de producción a decirnos: oiga hermano, ¿y qué hubo? Ya tiene listo el tubo porque ya se me van a llenar los tanques. Voy a tener que parar, voy a tener que cerrar pozos. Y ahí es donde empieza, pues obviamente, toda la tortura de la cadena de la organización que puede verse en riesgo y puede verse afectada. Movilizar maquinaria a los sitios de la reparación también es un riesgo. Entonces esas movilizaciones tienen que hacerse con seguridad, porque nos ha pasado muchas veces en la historia que tú armabas un convoy, mandabas 3 retroexcavadoras, un bulldozer, y por el camino te las quemaban. Colombia tiene más de 9.000 kilómetros de tubos e instalaciones que transportan el petróleo y sus derivados y que en su mayoría van enterrados a una profundidad que oscila entre los 3 y los 8 metros. Espinosa explica todo lo que ocurre en la trasescena de estas reparaciones que necesariamente obligan al ejército a improvisar un helipuerto para transportar en helicóptero tubos que pesan toneladas y tienen hasta 12 metros de largo. El oleoducto Caño-Limón-Coveñas en toda su longitud va enterrado. Las personas que desarrollan los atentados tienen que excavar, encontrar el tubo y poner la carga. Lo que hemos evidenciado con el tiempo es que la carga en algunas ocasiones la ponen debajo del tubo. Entonces tienen que excavar, tienen que bajar 5 metros, excavar, para poder meter una carga explosiva debajo del tubo. Cuando accionan la carga, literalmente el tubo se levanta de ambos lados, se rompe y queda totalmente aflorado. Con esa explosión queda un señor cráter y eso lleno de crudo. Inmediatamente tenemos que llegar con motobombas para empezar a sacar ese crudo de ahí. Una vez tú has recogido el crudo, empiezas a limpiar. Entonces empezar a limpiar es pues que de forma manual tú tienes que empezar a remover material de la tierra para dejar ese material contaminado a un lado. Y empezar a hacer la zanja porque tú tienes que abrir el tubo, por lo menos, si te digo que el tubo tiene una longitud de 12 metros, y ese es el tubo que vas a meter ahí, pues tendrás que abrir otro tanto, pues depende de las condiciones topográficas, pero tienes que excavar, por poner un ejemplo, 12 metros a un lado y otros 12 metros al otro. Eso no lo puedes hacer sino con una retroexcavadora, porque pues obviamente te estamos hablando de profundidades de 5 metros, por poner un promedio. Y ahí empiezan las labores de corte, porque tú tienes que empezar a cortar el tubo en el sitio donde lo afectaron. A veces queda unido, a veces queda separado, pero tienes que cortarlo. Entonces ya empiezan todas las labores de corte en cada lado, sacas ese tubo afectado y ya empieza la labor de poder entrar el siguiente, pues el tubo nuevo, para poder hacer todos los temas de alineación. El trabajo es en extremo riesgoso, por las condiciones del terreno, porque los grupos armados acechan, porque en cualquier momento se viene un combate. Espinosa recuerda varios de esos episodios en donde se jugó la vida. Estando nosotros en Arauca, estamos reparando, y en un momento dado empieza una balacera, y empiezas tú a escuchar, así como en las películas, porque es que no es mentira, empiezas tú a escuchar y los soldados empiezan a gritar
y nos empiezan a decir, tírese a la zanja, todos resultamos metidos en la zanja, con los soldadores allá metidos. Efectivamente, pues los grupos al margen de la ley habían llegado y empezó una confrontación entre ellos ahí. Nos dicen, estén ustedes quietos, ahí no se muevan. Al cabo del rato ya llegan los helicópteros del ejército a hacer todo su tema disuasivo, pero son de los momentos en los que yo te digo, pues uno no sabe, hermano, que si ahí quedó. No paraban de disparar de un lado y de otro. Cuando uno va a una reparación de esas, hermanos, echa la bendición porque uno no sabe a dónde va a llegar ni en qué condiciones va a trabajar. Temas de estar llegando a un sitio por allá en Remedios, Antioquia, de estar llegando a un sitio, un compañero pisar una mina, que gracias a Dios no, el crudo había mojado el estopín y esa vaina salió, fue como un volador de fiesta, no explotó, pero de decir uno, estuvimos a punto, estábamos ahí uno al lado del otro. Estar llegando en el helicóptero al sitio de la reparación y empiezas tú a escuchar cómo le empiezan a disparar al helicóptero. Los riesgos son altísimos. Un relato que revela detalles que casi nadie conoce sobre el día a día de la guerra en un país que ha terminado anestesiado de tanto padecerla. Vaya paradoja. Para Espinosa, la crisis ambiental provocada por esta permanente voladura de oleoductos es mayúscula. Aquí algunas cifras. Eso es un impacto de país. Los atentados pues tienen muchas variables, como ya hemos hablado, y a la luz de lo que nosotros desarrollamos en CENIT está la atención de la emergencia. La atención de los atentados en los últimos 5 años puede estar del orden de 90.000 millones de pesos. En lo que tú dices, en el tubo, en la maquinaria, en el desplazamiento de la gente, en lo que representa las actividades anexas, sin meter el tema ambiental, ¿no? Nosotros, normalmente los indicadores que manejamos están en afectaciones a suelo y afectaciones a cuerpo de agua. Entonces, como te gustan las cifras, del 2021 para acá, del 2021 para acá, el registro que tenemos de afectación de suelo puede estar del orden de 310.000 metros cuadrados de suelo. De afectación de cuerpos de agua, podemos estar hablando de 49.000 metros. Es decir, de cuerpos de agua donde ha caído producto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Para que también eso lo tengas claro. Nuestra responsabilidad está en la contención, en controlarlo y limpiarlo. Es urgente hacer la paz entre el Estado y el ELN, sí, pero también hacerla con la naturaleza. Un mea culpa de la guerrilla, como uno de los principales responsables de este escenario tan calamitoso, sería apenas un primer paso. El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, lo dice con vehemencia. Yo creo que el daño ambiental tiene que ser reconocido por el ELN. Hay una víctima que es el medio ambiente y con eso todo lo que significa para la sociedad. Entonces el gobierno debería hacer estimaciones del daño ocasionado. Difícilmente se encuentra alguien en Colombia que haya hecho un daño ambiental superior. Y eso es algo que la sociedad colombiana tiene el derecho a saber y que el ELN debería reconocer. En el largo y accidentado y bárbaro conflicto colombiano de 60 años de violencias, el medio ambiente también ha sufrido todas las ruinas y devastaciones posibles. El derrame de crudo es apenas un capítulo más. Por eso resulta tan novedosa la propuesta en la mesa de negociación de hoy para que la naturaleza sea tratada también como víctima. El senador y negociador Iván Cepeda lo explica así. Ese es un aspecto novedoso del proceso. En general, la consideración de los problemas ambientales. Y en distintos puntos, como parte de las transformaciones territoriales, como parte de los asuntos que hay que tomar en cuenta para poder llegar a la paz, pero también la naturaleza considerada víctima. ¿Eso qué significa? Pues obviamente haciendo eco a la más reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, que hay que resarcir a la naturaleza. Y la propuesta que ha hecho el gobierno es que haya una comisión de la verdad, la primera que se crearía en el mundo, para discutir ese aspecto de la verdad que tiene que ver con el daño que ha causado el conflicto armado, las violencias
tanto del Estado como del ELN, y también de otros, a la naturaleza, y por lo tanto cómo hay que resarcirla. Rodrigo Botero, director de la Fundación para el Desarrollo y la Conservación y también miembro de la delegación del gobierno en los diálogos de paz con el ELN, cuenta lo siguiente entusiasmado. Por eso se logra algo que es histórico a mi manera de ver en la agenda que se ha acordado, y es la declaración del ambiente como víctima. Eso no había sucedido antes en ningún proceso de paz. Entonces, haber llegado a este punto de declarar el ambiente como víctima nos pone en un escenario muy interesante, porque es reconocer entre todos, sí, no solamente señalamientos de unas partes, que tenemos que llegar a un proceso de entender la sostenibilidad del país como un punto crítico para llegar efectivamente a una paz de largo plazo. Para Botero es imprescindible que Colombia, a través de esa Comisión de la Verdad, por fin asigne responsabilidades sobre una tragedia ambiental que lleva 6 décadas larvándose sin que nadie haga nada, y mientras los grupos armados, a lo Poncio Pilatos, siguen lavándose las manos de la culpa. No, yo no fui. Nos toca hacer, y en ese proceso en el que estamos, identificando esos impactos. ¿Dónde están las zonas de minado? ¿Dónde están las áreas de contaminación por derrames petroleros, tanto en tierra como en aguas? ¿Dónde están las zonas de contaminación por mercurio? ¿Dónde están las zonas en donde hay mayor o menor presencia o desarrollo de cultivos ilícitos? Y así sucesivamente. Todas las variables ambientales, hoy por hoy, están siendo mapeadas, están siendo rastreadas, identificadas. De hecho, pues también parte de lo que hemos hecho hasta la fecha es entender dónde y cómo es que hay confluencia de grupos armados, y en donde adicionalmente también hay aparición de actores que llamaríamos legales, pero que están íntimamente ligados a esto. De nada sirve, pues, desmovilizar otro grupo insurgente más, como el ELN, si la paz con el ecosistema no se firma cuanto antes, agrega Botero. Aquí no es que el Estado es el malo y ellos, bueno, no. Aquí todos hemos tenido y tenemos todavía grandes impactos sobre lo que está sucediendo. Y sobre esas responsabilidades, pasarlos a un escenario que es el de la restauración. Yo pensaría que una gran oportunidad es que en términos de justicia transicional y justicia restaurativa particularmente, la posibilidad de asumir esa responsabilidad en lo que se hizo es una oportunidad enorme para pasar simplemente a decir yo lo hice y con eso ya me quito y me limpio todo, sino decir yo lo hice, pero además ahora transformo nuevamente estos territorios. Esos son años que habrá que tener para poder llegar a este punto. Esa responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en la aniquilación a destiempo del medio ambiente en Colombia, en cuanto al ELN, también pasa por lo que está ocurriendo con esa guerrilla en Venezuela. Brigitte Batiste lo resume de esta manera. La actividad del ELN en este momento se concentra más en Venezuela que en Colombia. El ELN controla y ayuda a manejar la extracción de oro, diamantes y coltán en el arco minero del Orinoco desde hace ya 3, 4, 5 años. Y parece que gran parte de sus rentas actuales proviene del comercio del oro extraído ilegalmente. Las Naciones Unidas están hablando del ecocidio del arco minero, porque las condiciones tanto sociales como ambientales en las cuales se está dando la explotación de esos minerales es atroz. Estamos hablando de centenares de kilómetros cuadrados devastados por la actividad minera sin control, por la operación de maquinaria pesada que ha llegado por todas partes en connivencia con las autoridades venezolanas. Esto no es un secreto para nadie, y del uso absolutamente indiscriminado de mercurio para la extracción de oro. Entonces, el envenenamiento del estado de Bolívar, por ejemplo, es ya una cosa que espanta al mundo. Hay un llamado a la acción internacional, porque si en alguna parte se puede hablar de ecocidio, es allá.
A pesar de esta radiografía tan cruda sobre el ELN, la justicia sigue en deuda. En derecho de petición enviado a la Fiscalía de Francisco Barbosa, autoproclamado él como el mejor fiscal de la historia, se preguntó textualmente cuántas investigaciones adelanta esa entidad por la voladura de oleoductos en Colombia atribuidos a esa guerrilla y si ha estimado los daños ambientales que ha generado esta práctica inveterada desde hace décadas. La respuesta es para llorar. Según la Fiscalía, que inexplicablemente solo se refirió al periodo 2020-2023, actualmente hay 2 procesos abiertos contra el ELN por delitos contra la naturaleza, 5 más en etapa de juicio y tan solo 2 condenas. Es decir, apenas 9 expedientes y la mayoría sin conclusión definitiva. Una estadística bastante peregrina en contraposición con esa cifra atroz de casi 4 millones de barriles de petróleo derramados por esa guerrilla en los casi 40 años que ha atentado contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Eso sí, la Fiscalía aclaró en el último párrafo de su respuesta que sí está investigando a la cúpula del ELN por crímenes ambientales. ¡Qué tranquilidad! Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, en una entrevista para este podcast, evade responder preguntas sobre la tragedia ambiental causada por los miles de atentados contra los oleoductos y sobre la contradicción que esto representa frente al discurso de la defensa de los recursos naturales. Si vamos a hablar del medio ambiente, es para que se sepa la verdad de todo y todos, pero si es solamente para que se hable del ELN, eso sí ya no. Claro, porque es que me parece que es una trampa decir que si analizamos los problemas del ELN se resuelve Colombia, ¿no? Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, sintetiza así este capítulo. Desde cuando entró en funcionamiento el oleoducto de Caño-Limón a Coveñas, en el año 1986, se estiman más de 1.700 atentados contra su infraestructura y se calculan entre 3.8 y 4 millones de barriles de petróleo derramados. Todos estos por cuenta del ELN. Es decir, el ELN es el mayor depredador ambiental que hay en Colombia. Además del daño ambiental, están las económicas y sociales. Las pérdidas para Colombia de estos atentados se estiman en 1.3 billones de pesos. A la par del daño ambiental y de las pérdidas económicas y sociales está el hurto de petróleo. Esto es a través de válvulas ilícitas y de acuerdo con Ecopetrol se estima que entre 2.000 y 2.500 barriles de petróleo diarios son hurtados de parte del ELN. El problema hoy del ELN es que no hay un solo miembro de dirección en territorio colombiano para evitar los objetivos de alto valor estratégico. Nosotros le hemos propuesto a Santos, a Duque, a Petro, hagamos un trabajo de búsqueda de una solución a la fracasada guerra contra las drogas. O pasan a la historia como constructores de paz, de esa paz total, aceptando la mano generosa del gobierno del presidente Petro, o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico. El narcotráfico ha penetrado todos los rincones de la sociedad colombiana. El ELN no es la excepción, aunque su relato oficial diga lo contrario. ¿Cuál es la realidad de la narcotización del Ejército de Liberación Nacional? La respuesta en el capítulo 8 de esta serie documental.